Entonces, ¿qué es lo esencial? Recientemente se habrán enterado por la prensa que en España hemos tenido un gran debate sobre el peso ideal de las modelos. La mayoría de las modelos tienen un índice de masa corporal por debajo de 18 y en España, en Madrid concretamente, en la pasarela Cibeles, no se les ha dejado desfilar a modelos que tengan menos de 18 de índice de masa corporal, porque se considera que eso no es saludable. Pero eso no es saludable, seguramente porque indica anorexia nervosa, indica bulimia, puede indicarlo, pero tampoco es saludable el síndrome metabólico en este otro caso que es completamente opuesto al anterior. Y al final decimos, bueno, pero ¿qué es la obesidad? ¿Qué es el exceso de peso? Bueno, pues al final hay mucha gente, hay muchos profesionales que piensan que la obesidad, y por esas tasas enormes en los países desarrollados, están pensando que no es ya una enfermedad, que es o que puede ser hasta una evolución natural del ser humano. Cosa que, bueno, pues cuesta un poco de digerir, pero hay un tema que también comentamos ayer que es capital en el entendimiento de la obesidad y el sobrepeso y por qué se produce. Nosotros somos una especie que apareció hace miles de años y que en un momento determinado se hace nómada y comían cuando podían. La única forma que tenía esa especie en ese momento de seguir viviendo era almacenar energía. ¿Y cómo se almacena energía? Por la grasa. Es decir, el almacenamiento de grasa es algo genético, es algo que nos viene impuesto por la historia de nuestra especie. Y era para evitar hambrunas. Pero además también nos viene dado por el mantenimiento de la especie. Si las mujeres no hubieran almacenado grasa, no hubieran almacenado energía, no podrían haberse embarazado. No sé si saben que esto lo empezaron a estudiar en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en población judía. Las mujeres que tienen un peso corporal menor de un determinado dintel, que corresponde aproximadamente a 16 de índice de masa corporal, no pueden tener hijos porque no ovulan. La ovulación y la capacidad de reproducción tiene muchísimo que ver con la grasa acumulada en la mujer. ¿Por qué? Porque la va a necesitar para dar nutrición al embrión, al feto, y para que nazca ese hijo. Por lo tanto, en las mujeres la complicación todavía es aún mayor, porque almacenan más grasa para ese periodo de embarazo y de lactancia. Luego se han establecido otras teorías que relacionan también la obesidad con el mejor apetito, con el que las comidas cada vez son más apetitosas, y son más apetitosas sobre todo porque van más cargadas de grasa. Hay un espacio en Occidente de una sobreoferta alimentaria tremenda. Estamos desayunando, picando a media mañana, almorzando, merendando, comiendo, cenando. Es decir, esa sobreoferta nos está sobrecargando de calorías, y luego hay una muy poca necesidad de moverse. Los transportes colectivos para las clases populares cada vez son más incentivados por los gobiernos y son más baratos. Las clases más altas van en automóvil a todos los sitios y entonces al final no nos movemos. En España hay ahora mismo una discusión tremenda a nivel incluso gubernamental con el tema de la educación física en la escuela. Porque resulta que, pues se está discutiendo mucho, cada gobierno establece una ley sobre ordenación educativa y, pues se pasan la vida discutiendo los planes de estudio. Mi hijo, que tiene mayor, tiene 18 años, en 18 años, desde los 5 empezó a estudiar y ha sufrido 5 planes diferentes de estudios.
Pero, con todo que eso es importante, lo más importante es que cada vez se le da menos importancia al tema de la educación física. En este momento, en España, los niños de las escuelas no hacen más allá de 20 minutos de ejercicio al mes. Entonces, claro, pues esto es una complicación. En España hay otro problema sobreañadido, que es el de que la mayoría de los colegios, sobre todo los privados, pues estaban en zonas afluentes de las ciudades y tenían unos grandes patios. Yo, que estoy educado en los jesuitas, pues teníamos un patio allí que cabían como 40 campos de fútbol. Hoy no cabe ni una cancha de baloncesto, porque como Madrid se extendió hacia esa parte, pues los amigos jesuitas fueron vendiendo terreno y al final pues están los mismos alumnos, el mismo número de alumnos que había en mi tiempo, pero en vez de en 40 campos de fútbol, pues como piojos en costura en una cancha de baloncesto. Entonces, muchas veces las propias políticas de los gobiernos también impiden que nos podamos mover y que podamos hacer ejercicio físico. Y eso nos lleva a acumular grasa, sobre todo a nivel visceral, sobre todo en el abdomen. Y recordar que ese acúmulo de grasa está íntimamente relacionado con el síndrome metabólico, y ese síndrome metabólico está caracterizado sobre todo por una reducción de la tolerancia a la glucosa, no se maneja apropiadamente la glucosa en la sangre, se aumenta la resistencia a la insulina, hay hipertensión, hay obesidad abdominal, hay desórdenes en la hemostasia, en el comportamiento de las células sanguíneas en el torrente circulatorio, hay desórdenes en los lípidos, triglicéridos, colesterol, y eso nos lleva a una situación muy complicada, porque el síndrome metabólico se relaciona con el riesgo de mortalidad, con el riesgo de mortalidad cardiovascular, con el riesgo de padecer diabetes, con el riesgo de padecer hipertensión arterial, con el riesgo de tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo,